continuación les hablaremos del libro Lujo Eterno, más en específico del capítulo 1, lo sagrado, el estado y el lujo. Comenzamos con la presentación de este. El lujo eterno, escrito por Galies Lipovetsky y El Yete Rogues, es un libro compuesto por dos ensayos escritos por autores en dos enfoques completamente distintos. Por un lado, uno quiere ser una interpretación sociohistórica y el otro una aproximación mercadológica y semiótica al lujo. Bueno, ahora hablaremos de la introducción, lo sagrado, el estado y el lujo. Al principio se nos plantea que el lujo fue representado en el espíritu. Este planteamiento sorprende, debido a que relaciona una propuesta espiritualista con una reflexión cuyo objeto se relaciona mayormente a un bien material. Cierta forma de lujo existió antes de la domesticación de las plantas y los animales, antes de la adquisición de las artes, de la civilización, como lo son el textil, la alfarería y la metalurgia. Incluso existió antes de las monarquías rodeadas de oro. El lujo existió antes de que empezara lo que, propiamente hablando, constituye la historia del lujo. Arqueología del lujo. El lujo no empezó con la fabricación de bienes de elevado coste, sino con el espíritu de gasto. Este precedió a la acumulación de objetos raros. El lujo supuso un fenómeno de cultura, una actitud mental susceptible de ser considerada como una característica de lo humano social, que afirma su poder de trascendencia, su no animal. Este tipo de intercambios se caracteriza ante todo porque se efectúa en una forma de dádiva y no de operaciones comerciales. En la sociedad primitiva, no es la posesión de cosas de valor lo que importa, sino el elemento social y espiritual que comporta el intercambio dádiva, la adquisición del prestigio que confiere la circulación o el consumo de riquezas. El gasto suntuario primitivo no deriva de ningún movimiento natural. Es un hecho o una regla sociológica, una obligación colectiva siempre impregnada de significaciones mitológicas y mágicas. El ciclo de las dádivas y contradádivas constituye uno de los caminos tomados por la sociedad primitiva para construir un orden colectivo. Durante la mayor parte de la historia, el lujo es lo que ha obrado con éxito contra la concentración de las riquezas. Los bienes de lujo se hallan en el origen no solo de los objetos de prestigio, sino también de los objetos de culto considerados benéficos tanto para los vivos como para los moribundos. El lujo no nació mecánicamente del excedente de riquezas y de progresos tecnológicos en la fabricación de los objetos, requirió un modo de pensamiento. Y por medio de la libertad ostentatoria y los presentes, la sociedad primitiva se esfuerza por estrechar su red de las relaciones y por ultimar sus tratados de paz. Esplendores y lujos. La percepción de lujo está estrechamente ligada a la separación de clases sociales, ya que esta dinámica cambia la forma en la que se entiende la circulación de riquezas y da paso a nuevas lógicas de acumulación. El lujo se asocia con la desigualdad, la permanencia y el anhelo de eternidad, simbolizando el poder superior de las soberanías. Aunque el Estado reconoce la importancia de las técnicas y la infraestructura económica, también establece límites a las interpretaciones materialistas de la historia del lujo, lo que sugiere una comprensión más compleja de este fenómeno. Retrocedemos a épocas paleolíticas, donde la relación con lo sobrenatural se basa en lógicas de alianza y reciprocidad. Los espíritus están presentes en todos, y los ritos buscan asegurar su colaboración a través de un intercambio y reciprocidad más que dominación.
Con la aparición de divinidades en el 10º milenio a.C., se establece un imaginario religioso con una nueva relación jerárquica entre este mundo y el más allá, dando paso a un orden más jerarquizado con divinidades trascendentes y omnipotentes. En civilizaciones como la egipcia y mesopotámica, las divinidades se clasifican y jerarquizan. Con la llegada del Estado, la relación con los sagrados se moldea según la relación con los soberanos terrenales, estableciendo un orden político divino. El lujo en esta nueva era reflejará este cosmos teológico, político y jerárquico. En Mesopotamia, los dioses son asimilados a sus dueños y señores, y los reyes se esfuerzan por deslumbrar mediante el derroche suntuoso. En Egipto, los faraones construyen templos y pirámides como moradas sagradas, reflejando la relación entre el rey divino y el lujo como un medio de asegurar la vida eterna. La llegada del Estado introduce una nueva relación entre lo terrenal y lo celestial, con reyes, dioses como mediadores. A pesar de la aparición del Estado y las sociedades de clases, la forma primigenia del lujo dádiva persiste. En la antigua Grecia y Roma, el herbegetismo obliga a los notables a rivalizar en generosidad para recibir honores. En sociedades aristocráticas, el lujo es una necesidad de representación derivada de la desigualdad social. Con la ascensión del poder monárquico y el desarme de la nobleza de la Edad Media, los gastos de prestigio se intensifican. La competencia entre la nobleza y la burguesía ennoblecida amplía la esfera del lujo. La democratización del lujo precede a la revolución de la igualdad moderna, marcando una evolución que se extiende por unos 5 siglos. Arte, antigüedades y frivolidad. Se dio inicio a un ciclo moderno en el que las obras eran firmadas por sus creadores, y estos pasaban a ser personajes de primer plano, dando pauta a que el lujo se conjugara con la obra personal y la creación de la belleza. La posesión de creaciones artísticas era símbolo de prestigio en la élite social. Con anterioridad, se creía que estas obras permitirían alcanzar la eternidad celestial, y, con el paso del tiempo, esta visión se transformó a la idea de una inmortalidad en la historia. Hacia 1500 se multiplican los retratos en miniatura, y se da el fenómeno de expansión de los coleccionistas. Esto gracias a la aspiración de una vida más hermosa y refinada a través del vínculo con las obras y los objetos preciosos. Se dio así un apego estético y apasionado hacia las cosas bellas, el cual abrió camino a la individualización y sensualización del lujo. A partir del siglo XIV se dan las llamadas antigüedades y la moda, que expresaban dos orientaciones temporales distintas, y todo lo relacionado al lujo se reparte entre estas dos, dándose el culto a lo antiguo y al presente fugaz. Para los siglos XVI y XVII se intensifica la adquisición de rarezas antiguas, para expresar el gusto por el descubrimiento del pasado y el culto a este, y, de manera simultánea, se da la moda y el culto por lo efímero. Posteriormente, el lujo pasa a relacionarse con la vestimenta, aliándose con el capricho estético y la búsqueda del efecto. Y es hasta mediados del siglo XIX que el lujo y su universo funcionan según un modelo aristocrático y artesanal. Finalmente, me es importante mostrar un esquema con los puntos principales del libro El lujo eterno. El lujo existió antes de que empezara lo que, propiamente hablando, constituye la historia del lujo. El lujo no empezó con el espíritu de gasto y supuso un fenómeno de la cultura. El lujo es lo que ha obrado con éxito contra la concentración de las riquezas. La percepción del lujo está estrechamente ligada a la separación de clases sociales.
En Egipto, el lujo era visto como medio de asegurar la vida eterna. El lujo se conjuga con la obra personal y la creación de la belleza. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Si quieren saber un poco más, les dejamos la referencia del libro. Muchas gracias. Este trabajo fue elaborado por Hernández Villeda Valentín, Julián Ramos Aiza Jimena, Ríos Cabrera Camila, Valle Sánchez Valeria Livier y Venegas Pineda Estrella. Pertenecemos al grupo 685 de la materia Historia del Arte.